Hola a todos, bienvenidos a este vídeo número 23, vídeo de técnico de frigorífico de refuerzo, en el que vamos a hablar de los compresores. Empezamos con la clasificación general de los mismos, en la que tenemos por un lado los compresores de desplazamiento positivo, que son los más estandarizados en el mercado, los más habituales y los más desarrollados a nivel científico. En estos compresores pues tenemos por un lado los rotativos y los alternativos. Los alternativos que quizás sean, dentro de estos compresores de desplazamiento positivo, los más estandarizados de todos. Tenemos los compresores herméticos, los semiherméticos y los abiertos. Los abiertos generalmente en instalaciones bien grandes, ¿vale? Y también o instalaciones donde el fluido sea amoníaco y el compresor esté previsto para ese tipo de fluido. Siendo esta gama la gama más estandarizada de todos los compresores que hay en el mercado, los compresores semiherméticos de pistón. Los herméticos son los destinados a unidades comerciales de baja potencia. Bien, de eso con respecto a los alternativos. Y con respecto a los rotativos, tenemos los compresores de 2 rotores y los compresores de un solo rotor, entre los que destacan el pistón rotativo, el compresor de paletas, el scroll y el compresor monotornillo, haciendo hincapié en 2 compresores. El pistón rotativo, porque es el más habitual en los compresores de sistemas de climatización y evidentemente ha derivado mucho la gama inverter en este tipo de máquinas. Y por otro lado, también dentro de la climatización, aunque se está aplicando mucho en la industria, están los compresores de tipo scroll, ¿vale? Especialmente desarrollado por Emerson, compresores pues robustos, de fiabilidad y muy adaptados al sistema de clima. Los compresores de 2 rotores tenemos los Roots, que son compresores que no son habituales, y por otro lado tenemos el compresor de tornillo, el de 2 lóbulos, ¿vale? Pues son 2 rotores, en este caso 2 lóbulos, compresor de tornillo. Bien, este compresor alternativo y este compresor son en los que la industria frigorífica, no de climatización comercial propiamente dicho, sino la industria de frío y sobre todo la industria de frío industrial, en la que ha hecho más hincapié en su desarrollo, ¿vale? Esto con respecto a la selección, o sea, quiero decir, a los tipos de compresores. Destacar por último que tenemos los compresores o turbocompresores de compresión dinámica, entre los que destacan los axiales, que no tienen una aplicación frigorífica directa, y los centrífugos, que sí la tienen, ¿vale? Como el turbocore, que sí son compresores que nos podemos encontrar en la industria de frío, pero poquito, muy poquito, porque no mantienen unas presiones, aunque tengan unos desplazamientos volumétricos altos, sus presiones son muy limitadas a nivel de aspiración. Bien, vamos a entrar en los compresores tipo, fijémonos bien, de desplazamiento positivo alternativos, ¿vale? Ya de varios tipos, en lo que vamos a adentrarnos un poco, aunque esto ya lo vimos en temas anteriores, vídeos anteriores, vamos a adentrarnos un poquito en su interior, ¿vale? La base de un compresor la tenemos en la manivela, ¿vale? Que mueve un pistón que está dentro de un cilindro, que se desplaza entre el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Ahí donde el gas es aspirado a través de un plato de válvulas al interior del cilindro y comprimido desde este al exterior, siendo el volumen desplazado, ¿vale? El volumen que sería el volumen del cilindro propiamente dicho, quitando el porcentaje de puntos muertos superiores e inferiores, que se corresponde a esta fórmula, que es la fórmula del volumen de un cilindro. Si nosotros dibujamos un cilindro, ¿vale?, que es objeto de nuestro estudio, tenemos una altura, que es L, en este caso es la carrera, y una superficie que es pi por el diámetro de esta base, partido por 4. Ese es el volumen del cilindro. Claro, si a esto le añadimos la velocidad a la que va, que viene en revoluciones por minuto, si lo multiplicamos por 60, tendríamos las vueltas por hora. Y n equivale a el número de cilindros que tenemos.
Por lo tanto, todo esto, o bien n sería las revoluciones, número de cilindros, perdón, lo he dicho mal, y 60 para pasarlo a hora. Por lo cual aquí tendremos, si las unidades del diámetro y la carrera la pasamos a metros, tendríamos un desplazamiento volumétrico de en metros cúbicos hora, que es el volumen físico que puede mover un compresor. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos cómo aquí ya no hay movimiento de plato de válvulas porque el cilindro ha hecho una reexpansión del volumen aspirado, sigue aspirando, entonces se abre el plato de válvulas, se abre la lengüeta del plato de válvulas de aspiración, entra, se rellena la cavidad del refrigerante, ¿vale? Y en el proceso de compresión esta lengüeta se mantendría cerrada y en un punto, que es el punto de la descarga, se abre siendo expulsados los gases del compresor. Aquí podemos ver todo el recorrido desde el punto A hasta el punto F y desde el punto muerto superior a inferior o inferior a superior, cuál es el desplazamiento de este sistema de compresión. Aquí, ¿vale? Si arrancamos en el punto 1, que se correspondería al punto en donde el pistón está en el punto muerto inferior, ¿vale? Ya ha entrado todo el refrigerante dentro de la cavidad del cilindro, empieza el proceso de compresión. El proceso de compresión en un diagrama de presión-volumen, fijémonos, este punto es el punto de la descarga, aquí. Es el punto en que ya, con la presión que ha obtenido el fluido dentro del cilindro, se abre la lengüeta del plato de válvulas de alta presión y empieza a descargarse a presión constante, empieza a disminuir el volumen de esta cavidad del volumen 3 del 2 al punto 3 a presión constante. Se va vaciando hasta el punto muerto superior, ¿vale? Se vacía el cilindro y entonces el cilindro lo que hace es que empieza a su camino inverso, empieza a bajar, ¿vale? Hay una reexpansión del refrigerante, es decir, que no entra el refrigerante, lo poquito que queda entre el punto muerto superior y el plato y la lengüeta, esa pequeña cantidad de fluido, pues es reaspirado del punto 3 al 4, es decir, succionado, baja la presión, hay muy poco incremento del volumen, como estamos viendo aquí. O sea, el volumen se mueve muy poquito, o sea, hay poco espacio en la cavidad y se ha creado la succión o la depresión necesaria para que entonces se abre el plato de válvulas, se abre la lengüeta, perdón, del plato y entra todo el refrigerante a la presión de aspiración, ¿vale? Produciéndose lo que se llama la admisión, del punto 4 al 1. Ese volumen del 4 a 1, ¿vale? Aquí se le llama VD, ¿vale? Es el volumen que realmente, en este caso, es el volumen que realmente aspira el cilindro. Es decir, el pistón, dentro del cilindro, o entra dentro del cilindro, siendo esta cavidad de reexpansión, el V3, que ocupa todo el volumen, como estamos viendo, el volumen total. Este VT sería este de aquí, ¿vale? No lo confundamos. El desplazamiento volumétrico. El V de aquí es el volumen real, que depende de las condiciones termodinámicas, de presión, de aspiración y presión de descarga. Depende, en pocas palabras, de la tasa de compresión, que recordemos que era el cociente entre la presión absoluta de alta y la de baja. ¿Vale? Así que este es nuestro circuito presión-volumen de una cilindrada. Compresión, descarga, reexpansión y admisión. Cuanto menor sea el espacio de la reexpansión, más efectividad tendríamos nosotros en nuestro sistema de compresión. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.